En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Sea usted bienvenido. Hoy es domingo 7 de octubre de 2018. Esta es la emisión 18.298 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Con Viajes, Seguros y Móvil Éxito, te servimos para que sea así. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín conduce el diálogo con su invitado. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Hoy domingo 7 de octubre estamos en la antesala de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la isla de Bali, en Indonesia. Las reuniones con toda seguridad van a tener un significado muy especial, sobre todo porque China y las economías asiáticas, desde luego, marcan bastante el rumbo informativo y también el acontecer financiero del mundo, sobre todo cuando hemos sido testigos en el último año de ese enfrentamiento entre Washington y Beijing en torno a la llamada guerra comercial. Y si bien es cierto que durante años se habló mucho del tema de la globalización con sus ventajas o sus desventajas, hoy parece que tuviéramos una corriente al contrario, una corriente que buscaría su desmonte. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el ingeniero Francisco Restrepo Gallego. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos y empecemos de verdad mirando 10 años después de lo de Lehman Brothers. Ingeniero, ¿qué está usted viendo sobre lo que pasa en el mundo en asuntos de comercio, en asuntos de industrialización y en la llamada macroeconomía que involucró liberalización del comercio y la misma globalización? Buenos días. Buenos días, Jesús Antonio y J. Enrique. Nuevamente mil gracias por esta oportunidad de dialogar un poco sobre temas tan importantes que nos afectan a todos, desde los gobiernos, las autoridades monetarias de los países, al sector financiero, especialmente el bancario, al sector industrial, a los comerciantes y en último término a todos nosotros, los ciudadanos de a pie de la calle. Bien, ahora que disfruto de mi jubilación y francamente lo reconozco, la disfruto tremendamente porque ahora sí es de verdad que hago inmersiones profundas en este océano de información que hay con los medios modernos de internet, de las telecomunicaciones, etc. En prospectiva, cuando el río suena, piedras lleva, como dice la sapiencia popular. Desde hace unos 5 años insistentemente se viene hablando del malestar de la globalización, que no ha cumplido las expectativas que se depositaron en su discurso de promoción, que nació con el famoso consenso de Washington a finales de los años 80, lo que se llamó el consenso de Williamson, el economista que lo propuso, que ya con el fin de la Guerra Fría el mundo iba a liberar enormes energías y recursos económicos para cimentar una nueva sociedad mundial de prosperidad, basada en la democracia como única forma viable y sostenible de gobierno de los países y en el libre mercado. Y que en el libre mercado sería necesario quitar todo tipo de trabas al movimiento de mercaderías, de personas, de dinero, de información.
Y eso fue lo que después se le dijo, no, eso se llama globalización. Aquí tuvo una connotación a finales de los 80s y comienzos de los 90s que entró sobre todo en el medio académico colombiano la teoría del neoliberalismo y su materialización práctica era la apertura económica, que tal vez no se hizo de la mejor manera, se hizo de manera precipitada, no selectiva, no gradual y sin concertación entre los actores como la fuerza de trabajo, los trabajadores, los empresarios y el propio gobierno. Simplemente se decretó. Eso pasó su cuenta de cobro en los años siguientes en lo social con el aumento del desempleo por quiebra de empresas que no podían competir aún en los mercados nacionales ante esa avalancha de importaciones del exterior, especialmente de países asiáticos y muy en particular de China, producidos a unos costos laborales mínimos con exención total o subsidios de los gobiernos en cuanto a impuestos, etcétera. De manera de que todo eso nos fue metiendo en el cuento de la globalización. Hoy en perspectiva se cuestiona de que todos esos fundamentales con que se le vendió a la gente, a los gobiernos, la globalización, no se han cumplido completamente. A la hora de la verdad, hoy en el mundo solo unos pocos países, aunque hay que reconocerlo espectacularmente, como el caso de China, India, Surcorea, Brasil, México, lograron ese gran salto al desarrollo, casi que se volvieron parte del norte económico del planeta. Pero el resto de países, la gran mayoría, no sintió esos ríos de leche y miel de prosperidad de la globalización. Y eso es lo que se está cuestionando hoy. Hay argumentos de todo orden. Yo como académico recurro al de autoridad académica. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2001, con una serie de obras como La globalización se hunde, Los desastres de la globalización, en fin, y que tiene una autoridad indiscutible, no solo como premio Nobel, sino sus larguísimos años como profesor en todos los foros académicos de primer orden del mundo, también como funcionario del Banco Mundial muchísimos años, ha venido alertando de que esa es la ruta equivocada, que son fortunas pasajeras que no traen ni prosperidad, ni paz social, ni política, especialmente en países en vía de desarrollo, que sufren los primeros embates de no haber estado preparados, ser competitivos para una economía gobernada por la ley de la selva, de la competitividad, que el más fuerte, el más competitivo es quien triunfa y sobrevive. Entonces esto despierta un debate que viene desde comienzos del siglo XIX por uno de los pensadores, filósofos más importantes que ha dado Alemania, que es Hegel. A Hegel le tocó una Europa llena de contradicciones y de extremos. Él observó el fenómeno y como buen filósofo lo identificó. Lo identificó como la lucha de contrarios. Los contrarios pues eran en el campo de la producción los dueños del capital y los que hacían las manufacturas industriales. A nivel político, la izquierda y la derecha. Y eso después de alguna forma contribuyó a cataclismos políticos y sociales como la revolución bolchevique de 1917, donde todo el país se levantó por las injusticias que había en la Rusia zarista. Finalmente se impusieron los bolcheviques comunistas y desapareció por varias décadas el comunismo. Se intronizó el comunismo e hizo desaparecer en Rusia el capitalismo. ¿Qué podríamos decir hoy de la globalización? De nuevo aplicando el modelo de contrarios de Hegel, está surgiendo con mucha fuerza por antigua izquierda, por ecologistas, por intelectuales, por personas padeciendo el desempleo, la pobreza, la inequidad. Está apareciendo la fuerza contraria, que es la antiglobalización,
como dicen los más extremistas, o la posglobalización, como dicen los conciliadores, que de pronto la globalización tiene algunas cositas buenas que vale la pena conservar y guardar de cara al futuro. Hegel decía que cuando hay dos contrarios absolutamente irreconciliables, el papel del filósofo es buscar puntos comunes entre esos contrarios y a partir de eso construir una tercera opción, que él la llamó de la antítesis a la síntesis. Hay una tesis, aparece el contrario que es la antítesis y de la conciliación entre ambos saldría la síntesis. El capitalismo de hecho lo ha tenido hasta ahora y hoy en el mundo se distinguen dos tipos de capitalismos. Uno es liberal, que es el que proviene desde la época del gran pensador inglés Adam Smith. Esa es la economía abierta, la economía donde simplemente el mercado fija las reglas de juego, oferta y demanda, y el Estado no es más que un observador viendo que se mantengan las reglas de juego del mercado, sin intervenir en la economía. Hoy en día hay otro capitalismo que ha cogido enorme fuerza por aplicarse con éxito, como es el caso de China, India, muchos países de América Latina, que se llama capitalismo de Estado. Y es que el Estado se reserva el derecho a poseer temas claves en la riqueza nacional. Por ejemplo, los recursos naturales. Pemex, una petrolera en México, tiene el monopolio de la explotación y exploración del petróleo, igual que en su momento Venezuela y otros países. Colombia lo ha tenido de manera mixta, porque ha venido privatizando la tenencia de acciones de Ecopetrol. Entonces, de esa tríada, capitalismo liberal, capitalismo de Estado, sería posible generar puntos de encuentro con una tercera forma de capitalismo. Sí, y ya se han aplicado experimentos en el mundo, muy exitosos. La reconstrucción de Alemania y buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se hizo con la filosofía económica de economía social de mercado, llamada hoy en día modernamente economía de tercera vía, donde hay capital, hay libertad del capital, libertad de contratación, pero con límites. Y el Estado tiene la potestad de intervenir en la economía cuando el bien común lo exige. Y yo diría de que ese es el primer atisbo ideológico de que se viene una post-globalización. Yo estoy en la escuela conciliadora. Los extremistas piensan de que hay que destruir la globalización y por lo tanto ellos fomentan y empujan un movimiento de desglobalización. Te dejo como pregunta y tarea, Donald Trump, ¿en cuál de esas dos vertientes está? Pues es que esa es la pregunta que yo tenía, pero entonces, ingeniero, ¿qué países en este momento, por lo que usted aprecia, podrían estar aplicando esa tercera vía? Los europeos no han renunciado, Alemania la sigue aplicando, tal vez los más exitosos son los escandinavos, que practican la filosofía de tercera vía o economía social de mercado. Y eso no significa en Escandinavia que no haya millonarios. La empresa maderera más grande del planeta, desde cultivo de bosques, fábricas de vivienda prefabricada en madera, etcétera, muebles, etcétera, se llama IKEA. Y su dueño es sueco. Él era un leñador hace 50, 60 años. Y el dilema de él es muy simple en la economía sueca. Señor, si usted tiene tantas utilidades al año, tiene dos caminos. Si quiere disfrutar usted solito de esos rendimientos, el Estado le va a cobrar altos impuestos. Pero si usted buena parte de esos ingresos los dedica a generar más puestos de trabajo con nuevas inversiones productivas, usted está exento parcial o totalmente de impuestos. Ingeniero Francisco, a ver,
esta semana pues con las reuniones que vienen del Fondo Monetario Internacional, usted pues que lee bastante y estudia bastante y ha mirado lo que ha venido haciendo el Fondo Monetario muy duro con Argentina, pues tratando de salvar esa economía en cierto modo. ¿Qué otras tareas ve que de pronto sea del interés la discusión en estas reuniones de la isla de Bali, donde acuden los ministros de Hacienda, los gerentes de los bancos centrales y otra clase de personalidades para darse cita durante esta semana en la isla de Bali? Estos dos entes multilaterales, siempre en la reunión de primavera y ahora en la de otoño, año tras año, el punto de arranque es el diagnóstico a la fecha de la economía mundial. Sigue la preocupación por la reactivación de la economía mundial, que como lo decía muy bien George Soros, ya llegó una nueva economía que es para quedarse, y es la economía del salta y baja, salta y baja. Es decir, ya no es una economía basada en confianza, que era la que producía la curva exponencial de prosperidad creciente permanente, sino que es de desafíos, de un lado. O sea, de que lo que se ha recuperado el mundo, y ha habido recuperación en mayor proporción en algunos países que en otros, no se ha dado con la fortaleza que se esperaba. Lo segundo es que siguen los problemas de una guerra comercial ya prácticamente declarada entre potencias como Estados Unidos, como China, la Unión Europea, la propia Inglaterra. La pregunta es, nosotros que estamos en la mitad del sándwich, ¿qué nos va a pasar? Yo de todas formas veo de que en épocas de dificultades y de dilemas siempre estallan posibilidades y oportunidades. Mire, por ejemplo, se creía de que Estados Unidos iba a arreglar más fácil con Canadá que con México, y fue lo contrario, y con un gobierno de izquierda, el de López Labrador. Yo creo de que Estados Unidos va a empezar a mirar, que fue su pensamiento, su línea de conducta, no tratados multilaterales empujados por la globalización, sino tratados vis a vis, face to face, entre dos países, y sin duda revisables, que eso es lo que ha pedido Trump desde el primer día de presidencia. Advirtió de que si no habían esos diálogos, de una vez se cortan tratados que ya venían funcionando. Por eso se retiró de la Alianza Transpacífica. Pero eso le va a abrir también posibilidades a Colombia, a Chile, a Perú, a México, de mirar otros Estados Unidos, entre comillas, en otras zonas del mundo. China, para nosotros es atractivo por la demanda infinita de esos 1.350 millones de habitantes, de materias primas, de energéticos, de alimentos, etcétera, etcétera. De manera de que, sin negar la gravedad y el riesgo del mundo actual económico, yo creo que se vienen oportunidades a quienes las sepan identificar y aprovechar. Pienso muy seriamente que siquiera ocurren estas relaciones de los entes multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, que no solo por ser mujer, sino una mujer muy inteligente, Christine Lagarde, ya ha tocado épocas difíciles, ha demostrado sus conocimientos y pertinencia en las políticas que ha recomendado. El señor del Banco Mundial, de origen asiático, es mucho más de bajo perfil, pero son dos entidades multilaterales fruto de las conversaciones de Bretton Woods en el 44, 45, cuando empezó la posguerra, que siempre han estado a la altura de las circunstancias y siempre han ayudado a países en vía de desarrollo. Y aunque Indonesia está muy lejos, le conviene al ministro de Hacienda darse la pasadita por allá, sabiendo que aquí estamos lidiando con una crisis como es la migración de venezolanos, cuando el mundo se preocupa, por ejemplo, por los sirios y lo que pasa en estos países estratégicos del mundo del petróleo. Pues yo no creo de que él se vaya en plan de descanso. Él tiene problemitas aquí sobre el escritorio muy serios. Y ya su popularidad, pues que había tanto entusiasmo de los Chicago Boys de Colombia, se están empezando a bajar los humos.
Yo no creo de que va a ser una temporada de descanso de la ya. Están los problemas de los créditos flexibles, que hay que saber por qué se los dan en esa cuantía a Colombia, el último de 11.800 millones de dólares. Él de todas formas va a tener que entender que indudablemente recibió una mala herencia, muy mala herencia, que toca hacer austeridad sin que esa austeridad necesaria se vaya en mengua de la economía y del ambiente social que el país requiere para hacer reformas que hay que hacerlas de aquí al 22. Doctor Francisco, y una reflexión final. A ver, hemos hablado del desmonte de la globalización, pero ¿qué tiene que pasar en este mundo? Porque es que uno siempre ha visto que unos países llevan la delantera por su desarrollo industrial, por su investigación, su innovación, pero hay otros países que a duras penas consiguen unos centavitos para comprar lo que los otros producen. Stiglitz tiene una frase muy pertinente a ese respecto. Dice, la globalización no llegó a los que más la ansiaban, los más necesitados. Ayudó a muchos países que están en ese tránsito del subdesarrollo al desarrollo. Pero lo más grave, dice él, es que la globalización, tal cual se ha dado hasta el día de hoy, ha generado malestar aún dentro de los países ricos desarrollados, porque ha permitido que en esos países el país sea muy rico y los grandes capitales son más ricos, pero en esos países ha venido menguándose el fenómeno de clase media, que fue el que les permitió en los últimos 100 años pasar de países de bajos ingresos a medianos y altísimos ingresos. O sea, de que hay mucha tarea por hacer por parte de economistas, de sociólogos, de políticos, de empresarios, de ver a qué se le apunta en esa tercera pata de la triada hegeliana de no economía liberal 100%, no economía del Estado, capitalismo de Estado 100%, sino una tercera vía muy flexible para coger lo mejor de los dos mundos anteriores y que finalmente los que nunca han recibido nada, los que viven sin esperanza, empiecen a mirar con un poco más de optimismo lo que se viene en una era, te insisto, Jesús Antonio, de posglobalización y no de desglobalización, que sería un fenómeno traumático y con toda seguridad con consecuencias políticas y sociales muy serias. Ingeniero Francisco Restrepo Gallego, especialista en prospectiva, pues tenemos, le reitero, el saludo del director J. Enrique Ríos y muchísimas gracias por haber atendido el Noticiero Económico Antioqueño en las emisiones de ayer sábado y hoy domingo. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es una experiencia muy gratificante estas invitaciones, porque me obligan todo el año a estar trasnochando y mirando con lupa todos los documentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, que hay que reconocerlo, que tiene ya unos think tanks, centros de pensamiento muy interesantes, traduciendo toda esa película de lo que pasa en la economía del mundo a América Latina. Yo creo que el banco con Luis Alberto Moreno ha hecho una muy buena difusión de los fenómenos macroeconómicos mundiales que alertan a los gobiernos latinoamericanos, a sus empresarios y al público en general, que el mundo es más complejo de lo que aparece en titulares de prensa. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. Les invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico Antioqueño a las 7:30 de la mañana. Un feliz día.